Seguimos aquí, estamos conversando con Israel Abreu, experto en finanzas. Profesor, le preguntaba, antes de la pausa, de que si el planteamiento dentro del marco de la Comisión Económica del PRD, dentro de la posibilidad de una reforma fiscal, pudiera estar reducir ese alto porcentaje que tiene la República Dominicana en términos de la informalidad de la economía para poder lograr una mayor eficiencia en términos de la economía del país. Es decir, esa informalidad, ¿qué porcentaje tenemos nosotros aquí? Antes de pasar a ese tema, no debo pasar por alto informar también al respecto de la posible reforma tributaria que plantea el gobierno de Luis Abinader, el PRM, el aumento del impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo. Usted dijo al principio que es necesario dentro del marco No es necesario. No es necesario crear. Yo lo que estoy informando, los posibles planteamientos que va a hacer el gobierno. Si no es necesario que el gobierno se meta en ese lío. Y entonces eso lo vamos a aclarar ahora. No es necesario que en República Dominicana se cree ningún impuesto, se aumente ninguna tasa, ¿verdad? O se amplíe la base. Definitivamente. ¿Y entonces para qué el gobierno está metiendo definitivamente no. Lo que pasa es que es lo más fácil. Es lo más fácil. Eso es simplemente aprobar una ley y modificar unos cuantos parámetros en un sistema. ¿Y qué te recomienda? Entonces, espérese, profesor. Vamos a entrar en la parte de la informalidad. Como parte de un proceso, de una reforma fiscal, que dé al traste con que Luis se someta, Luis y su gobierno, a la revisión de en qué gasta su dinero o en qué gasta el dinero del pueblo dominicano, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo corriente y de la inversión de capital. Y segundo, entonces, que se aboque a revisar la calidad del endeudamiento del Estado dominicano, partiendo del punto de vista de que produzca desarrollo nacional, ¿verdad? Esas son las premisas dentro de una reforma fiscal integral seria. Ahora bien, en lo pertinente a la parte relacionada con la informalidad, voy a utilizar palabras de Luis Abinader, que se reflejan en estudios económicos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y del mismo Banco Central, que lo voy a citar en unos minutos. Luis Abinader estableció en una de sus alocuciones que el 56% de los actores económicos en República Dominicana, micro, pequeñas y medianas empresas, en alguna medida evaden impuestos, eluden impuestos o simplemente no tributan nada. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? El 56%. El otro 44% estamos llevando la carga de ese 56%. Entonces tenemos una presión tributaria de 14%, queremos llegar a un 20 o un 24%, que es el promedio de la región, pero tenemos una brecha de un 56%, que nadie está haciendo el más mínimo esfuerzo para perseguirles y traducir eso en un aumento de la tasa de presión tributaria frente al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Esa es la principal premisa. Estoy utilizando palabras del mismo presidente de la República. Ahora vámonos a los estudios económicos, ¿verdad? De por qué en República Dominicana el ciudadano que emprende, que crea una micro, pequeña o mediana empresa, no se bancariza. El estudio que realiza el Banco Central, realizado lamentablemente hasta el año 2019 por la situación que entendemos, que es una encuesta relacionada con el uso de los servicios financieros en República Dominicana, establece lo siguiente, para que tengas una idea, Dari. Solamente el 46.4% de los ciudadanos en edad hábil de acceder a los servicios financieros tiene al menos una cuenta de ahorro en una institución financiera. ¿Cuál porcentaje? El 46.4%. 46.4%. El otro 53.6% no tiene ningún producto financiero y tampoco le interesa. Así que tiene su dinero abajo la cama. Lo manejan informalmente, lo que sea que hagan, ¿verdad? Y eso no es un secreto de manera relativa, ¿no? ¿Verdad? 44 frente a 56. No, 46 frente a 54. Son más los informales, ¿verdad? Sí. Y en ese paquete se incluyen inclusive algunos micro, pequeños y hasta medianos empresarios
que si tienen en alguna medida la posibilidad de hacer un negocio de manera informal, tú se lo llevas en efectivo, ellos te dan tu producto en efectivo, no te generan ninguna factura ni de consumo, ni de crédito, ni de gobierno, ni de régimen único. Y esa es la realidad. Eso es lo que dice el Banco Central. ¿Con qué finalidad? No bancarizarlos, simplemente no pasarlos por el sistema. Ahora bien, ¿cuáles son, verdad, los aspectos relacionados con los servicios que cobran las instituciones financieras y el gobierno, que en alguna medida alejan al ciudadano y al micro, pequeño y mediano empresario de la bancarización, de la formalización? En el caso de la bancarización, ¿verdad? Primero, las altas comisiones que cobran las instituciones financieras. Por el manejo de los recursos. Por el manejo de los recursos. Eso es público. Y aquí un llamado, ¿verdad?, a ese gran caballero ilustre, Alejandro Fernández, superintendente de banco. Superintendente de banco, para que en alguna medida, cosas que él también criticó cuando estaba este lado, claro, al que estamos nosotros ahora, en alguna medida los implemente. Si él deja que ese cartel de instituciones financieras, y aunque la gente la definición de cartel la tiene un poquito vedada y circunscrita a actividades ilícitas, en República Dominicana hay un cartel de bancos y que van a defender siempre sus intereses. Si él se deja, lamentablemente, en alguna medida amedrentar por esos carteles, entonces va a pasar sin pena y sin gloria por la superintendencia de bancos. ¿Tú sabes qué va a pasar con Alejandro Fernández? ¿Pero eso es propio de República Dominicana? ¿O eso es propio de otro país? No, en todos los países se da. Son demasiados los intereses y los recursos que manejan las instituciones financieras. Es decir, yo digo que se graba el ahorro, ¿es eso propio de República Dominicana? No, hay otros países. Que ese excelente dato que tú acabas de dar. Se piensa aumentar el porcentaje del impuesto sobre la renta con el que se graban los intereses, ¿verdad? Ahora mismo en República Dominicana se graba con un porcentaje no tan significativo. Porque no tiene sentido, por ejemplo, si una persona decide ahorrar un dinero, entonces puede llegar un momento que los propios intereses le puede es penalizarlo. Entonces, primero los servicios financieros son caros. En República Dominicana es caro tener dinero en una cuenta de banco. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, por cada transacción que tú realizas, ¿verdad?, ya sea transferencia, emisión de cheque o retiro, tú tienes que pagar el 0.15%, que se constituye en un impuesto directo a tu patrimonio. ¿Me hago entender? Un impuesto que suponía ser transitorio, que primero fue aprobado a través de una norma en el 2005 y que posteriormente se ratificó, ¿verdad?, con la finalidad de supuestamente cubrir el déficit fiscal que se asumió en el año 2003, sí. Lamentablemente se quedó fijo. Eso aleja al ciudadano de la formalización. Nadie quiere poner 1,000 pesos en su cuenta de banco y el día que lo vaya a sacar solamente va a sacar 985. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? No, y además de que debe dejar, no puede sacarlo todo porque debe dejar un mínimo de 100. Entonces todos esos aspectos te alejan de la formalización. Todos esos aspectos. Esos impuestos deben ser eliminados. Mira, para que tú tengas una idea, desde principios de los años 60, en países como República Dominicana, ha habido una fuga de capitales internos. Los hombres más ricos de República Dominicana, si se dedican a invertir el 20% de los capitales que tienen fuera de República Dominicana, nosotros fácilmente llevamos la economía dominicana a un crecimiento en ese año de no menos de un 15%. Lo duplicaríamos. Si nosotros crecemos un 7% en promedio, con solamente los hombres más ricos de República Dominicana, los 20 hombres más ricos, traen el 20% de lo que tienen fuera de República Dominicana, la economía crece, ¿y a qué se debe? Crece un 15%. ¿A qué se debe la fuga de capital? ¿Tú sabes quién debe explicar eso? Don Luis Abinader, en este caso. Porque en su declaración jurada él dijo que tenía como 70 o 100 millones de dólares en paraísos fiscales. Pero son decisiones que toman ellos. Ahora, no vamos a tener la oportunidad. Hay una teoría. No, pues mira, hasta la caída. No es un experto. Está bien, pero lo que pasa es que es una definición social. Tú sabes,
al respecto de un posible complot que en el mundo se pudo haber orquestado hasta la caída del muro de Berlín, que suponía que países como República Dominicana y algunos países de Centroamérica y de todas partes del mundo, pero frente a lo que pasó en Cuba en el 61, ¿verdad? Todos los hombres más ricos del mundo pusieron su vara en remojo y dijeron, mira, si la expansión del comunismo sigue, y nosotros tenemos todo nuestro huevo en esta canasta, cuando viene a ver, perdemos. Entonces, eso empezó a pasar. Pero ya no existe el muro de Berlín. Ya el comunismo, aunque todavía quedan vestigios, ya no estamos polarizados. Nosotros somos un régimen social, democrático y de derecho. Entonces, yo creo que, empezando por Luis Abinader, yo creo que él debería agarrar esos cuartos y transferirlo aquí al Banco Popular, al Scotiabank y al Banco de Reserva y decir, miren, esto es un signo de confianza. Yo estoy trayendo mi patrimonio a República Dominicana. Lo voy a mantener en una cuenta, qué sé yo, en un certificado de depósito, porque no puedo realizar ninguna actividad económica, pero lo traje. Eso sería un buen ejemplo. Entonces, al respecto de la formalización ya estamos claros. Hay que formalizar y eliminar inclusive algunos impuestos. Y entonces, que en alguna medida se va a gravar el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que en la medida que aumenta es inflacionario. Entonces, ¿qué puede pasar? Que los productos en sentido general aumenten en la medida que dicho impuesto es aumentado. Ya nosotros vivimos una historia. En la ley 253.2 se aprobó un aumento hasta un 29% del impuesto sobre la renta y se fue desmontando en un 1% hasta llegar al 27% que tenemos, que creo que es alto también el 27%. Nosotros debemos hacer los ajustes suficientes y necesarios para que nuestra economía salga de ese estado de constreñimiento en el que nos encontramos. Y la gente, tanto local como el extranjero, decida y se sienta seguro al invertir. Profesor, siempre se habla del crecimiento económico de la República Dominicana, de que la República Dominicana siempre muestra unos índices de crecimiento, pero siempre el dominicano se queja de que ese crecimiento económico no se refleja en el día a día del dominicano. ¿A qué se debe eso? Lamentablemente, no necesariamente el que un país crezca económicamente se va a traducir en que en alguna medida los ciudadanos se beneficien de manera directa. Eso es importante que la gente lo tenga claro. Y para traducirlo en buen dominicano, a usted no le va a llegar un cheque o un dinero, una transferencia a su cuenta de banco porque la economía dominicana crezca. No, no es así. ¿Cómo se participa del crecimiento económico? Primero, a través del pleno empleo y segundo, entonces, a través de los diferentes emprendimientos en los cuales usted se sienta capacitado para realizar, ya sea actividades profesionales, actividades técnicas o simplemente creando una empresa y haciendo negocios en sentido general. Ahora, va a depender también de las políticas que traza el gobierno al respecto de ese crecimiento económico. Lo más importante del crecimiento económico es que se traduzca en desarrollo económico. Traduciéndose el crecimiento económico en desarrollo económico es cuando entonces esas políticas gubernamentales se traducen en pleno empleo, en que los ciudadanos estén en una posición desde el punto de vista de la formación profesional y educativa adecuada para acceder a un empleo medianamente decente o inclusive atreverse a emprender. Eso es lo básico. En República Dominicana, lamentablemente, tenemos 20 años creciendo, una economía que ha crecido durante 20 años, y eso no se ha traducido en desarrollo nacional, sí, en desarrollo económico. Hay países que crecen que crecen menos, pero el índice de desarrollo económico es superior. Y te voy a poner un ejemplo, el caso de Japón. Japón es el país más endeudado del planeta, es uno de los países más endeudados del planeta. Debe el 160% de su Producto Interno Bruto. Y tiene su economía que no crece más de 25 años en un relativo estancamiento económico. Ahora, es por todos conocido que Japón, primero el ingreso per cápita, el ingreso por ciudadano es uno de los más altos del planeta.
Su nivel de desarrollo humano está por encima del promedio. Bueno, está entre los 10 países con el mayor índice de desarrollo humano, una de las poblaciones más educadas del planeta. Y los ciudadanos, desde el punto de vista de la vocación del ahorro, con más vocación del ahorro, valga la redundancia, son los ciudadanos japoneses. Entonces, ese es el ejemplo en el que tenemos que ver. Tú sabes, lo que no necesariamente significa que no sea importante crecer, es importante crecer. En algún momento, ese crecimiento económico se va a traducir en desarrollo económico. Esperemos que en la administración de Luis Abinader, por ejemplo... Entonces, ¿no es malo endeudarse entonces? No es malo endeudarse. Y de hecho, yo defiendo el endeudamiento responsable. ¿Y a qué me refiero con el endeudamiento responsable? Aquel endeudamiento que tiene una tasa de retorno y que su configuración da al traste con desarrollo económico. Por ejemplo, una obra de infraestructura vial que conecte las 7 provincias de la zona fronteriza es un endeudamiento que yo voy a justificar. Un endeudamiento relacionado con una obra de infraestructura de comunicaciones que conecte al sur con el Cibao es una obra que yo es un endeudamiento que yo puedo en alguna medida, dentro de los parámetros, justificar. Pero endeudamiento que solamente va a dar al traste con un crecimiento del gasto corriente y que en el mediano o largo plazo no va a producir tasas de retorno, lamentablemente, salvo en el caso de la pandemia, yo nunca voy a defender. Dentro del marco de una reforma fiscal, debe necesariamente, ¿verdad?, revisarse la calidad del endeudamiento. Inclusive sobre esa base podemos justificar la no creación de ningún tipo de impuesto, ampliación de bases o aumento de porcentaje. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos que hablar de esta discusión que se dio entre el gobernador del Banco Central y el expresidente Leonel Fernández sobre esa dinámica del maquillaje de los datos a propósito de esa rendición de cuentas inusual que diera el expresidente Luis Abinader, de que el expresidente Leonel Fernández le respondiera, como que quiso insinuar de que el gobernador del Banco Central maquilló datos. ¿Usted coincide conmigo de que utilizó más o menos el término? Utilizó el término. Vamos a una pausa, toda la gente habla, estamos conversando con Israel Abreu. Si él fue capaz de maquillarle un año, ¿Qué no habrá hecho? ¿Qué no habrá hecho durante 12? Los fondos de pensiones fueron creados con un destino específico, no son un fondo contingente.